Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Iñaki San Román, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien, recién llegado de Mediaset. Parece que vienes de dar clases de francés a chavales. Sí, ¿no? Vengo de mimo. Para que no me veas, estoy en Es plan verdad, mimo. te mismo. Es muy apropiado para un podcast. Estamos con Alfredo Pascual y Carlos Prieto. Alfredo, jefe de deportes, ¿no? Del Confidencial. Desde que te leo creo que has estado en casi todas las partes del Confidencial. En todas las partes del periódico, sí. Sí. Solo falta que me echen ya. Y con Carlos Prieto también, compañero del Confi. ¿Qué tal estáis, chicos? Bien, muy bien. Muy bien. Pues nada, os hemos invitado para hablar de la Morena de García a raíz de un artículo, un reportaje. Casi no se usa ya la palabra reportaje, ¿verdad? Ni el formato. Que escribisteis el pasado, ¿no? Es verdad. Y bueno, ya que yo lo leímos y dijimos, joder, pues queremos hablar del tema y queríamos hablar del tema con alguien que lo haya vivido, pero que lo haya vivido desde fuera como nosotros. Nos parecía interesante más que meter a alguien que haya estado en uno de los dos lados de la trinchera, ¿no, Iñaki? Claro, sí, no, la cosa es ver como primero un análisis desde fuera, luego igual seguimos con este tema, pero primero analizar como los datos, antes de meternos en las subjetividades de cada uno y la transformación, sino ver a alguien que lo haya analizado, y con el artículo nos dimos cuenta de que habéis hecho un gran trabajo de investigación, incluso contactando con gente que estuvo allí, que es tipo Azuara y tal, que también os queríamos preguntar por eso, por ver vosotros cómo disteis con ellos. Por Azuara, ¿no? Claro, cómo sobre todo, o sea, lo que os dijeron, que está ahí en el artículo, pero cómo lo valoráis, ¿no? O sea, a mí me llamó mucho la atención eso, el rencor que todavía guarda Alfonso Azuara, que de hecho lo hablábamos antes de ver vuestro artículo, Álvaro y yo, en plan de, ostras, ¿dónde está Azuara ahora mismo? Y seguirá enfrascado ahí. O sea, nos lo imaginábamos como en una cueva, como todavía haciendo pintadas, ¿no? De García, cabrón. Tal. Es como el japonés que se queda en una isla que ha terminado la guerra y no se entera, lleva 20 años con un rifle. Claro. Es ese rollo un poco, ¿no? Los últimos de Filipinas, ¿no? Y la sensación que dio es que, bueno, que quizá no tanto, pero que iban en esa dirección, ¿no? Sí, habla tú, Carlos, que hablaste con él, ¿no? Sí, pues es de esto que al principio parecía que no quería hablar y luego en la siguiente frase se puso a disparar. O sea, que pasa de 0 a 100 en 3,2 segundos y claro, es que lo que decimos en el artículo, que estos son como los veteranos del Vietnam, que te pasas por Wichita 20 años después y dices, García, los Charlies, y empiezan a pegar tiros. Pues eso es. No, es lo que vimos. La sensación, bueno, ya con la serie de por medio, ¿no? Y con todo lo que ha dado que hablar, ¿no? Y como lo que nos ha marcado, porque todos estamos como muy marcados por eso, ¿no? Lo vivimos en las trincheras y tal. ¿Por qué creéis que esta guerra ha sido tan carismática en las ondas? Y realmente ha habido más guerras periodísticas, ¿no? Vosotros, por contextualizar un poco, ¿qué edad tenéis? Tenéis más o menos, entiendo que como nosotros, más o menos. Más de 35 y menos de 40. No, yo tengo bastante más de 40, tío. Ah, bueno, pues, pues muy bien. Te lo digo porque la gente de nuestra generación somos los que más o menos nos posicionamos un poco de la radio moderna que hacía de La Morena, que ya que ha quedado antigua, y a lo mejor la gente un poco más mayor, por eso pregunto la edad, seguían siendo fieles a García. Entonces, a lo mejor tú, Carlos, tú eras oyente de García. Sí, yo creo que yo debí tener como un poco la evolución esta que tuvo todo el mundo de estar con García. Cuando sale La Morena y empieza a hacer cuchufletas con García, pues iba cambiando de una a otra y al final acabó todo el mundo un poco agotado de García, ¿no? Más o menos, que es un poco lo que pasó, ¿no? Pero hubo una fase intermedia que es como la graciosa, en la que se iba escuchando pues a los dos, según tuvieras el día un poco más de guasa o más de meter palos, pues te ibas a un lado o a otro. Yo empecé con De La Morena. Yo no he conocido nunca a García. No creo haberle escuchado nunca, la verdad. He escuchado en retransmisiones de ciclismo y estas cosas, pero no lo he escuchado en directo nunca, por la noche. Sí, te pasa, yo entré como ya con De La Morena, con el ruido como de es una radio nueva y es algo divertido y tal, y escuché mucho más
que Yo García. de la Morena, pero yo García sí que he escuchado cuando se daban hostias. Yo creo que García lo deja, pero vais a decir vosotros, en 2000 o 2002 o por ahí, ¿no? Cuando le echan de Onda Cero. Y ahí pues éramos adolescentes, entonces pues molaba, Sí, ¿eh? le echan de Telefónica básicamente porque es el supercapo ya del nuevo del bloque que tiene que pelear contra Prisa y deciden cambiar de rumbo y ahí no le vuelven a renovar. Yo creo que él ahí tiene ofertas todavía para seguir, pero él prefiere esperarse y... Bueno, hay una historia que no contamos que es interesante, que es que cuando en sus últimos momentos él y su hijo fundan un portal que se llama Libre Directo. Sí. No sé si os acordáis que fue un pelotazo terrible, pagó Telefónica una pasta Hice una por él. entrevista yo para ser becario ahí con su hijo No, mira. y me tendió una trampa el cabrón. Y luego me di cuenta de mayor. En la entrevista me dijo no sé qué, estábamos haciendo una entrevista, estaban en la glorieta del Marqués de Salamanca, el primer barrio de Salamanca. Me estaba haciendo la entrevista y me dice no sé qué del jugador inglés Harry Kewell. Y yo pensando, es australiano, pero yo tenía 22 años, o no, yo tenía 19 años. No quería decirle al hijo de García que se había equivocado. No me cogieron. Y luego me di cuenta que me había tendido una trampa el hijo de puta. Lo había dicho mal para que yo le dijese, no, es australiano. Y claro, yo era un bizcochito, no me atreví. Ay, mío. Sí, En realidad era un chiste, quería que dijeses ese australiano para decirte, pues me la coges con la mano. O sea, era como, solamente quería un chiste y se lo jodiste, por eso no te contrato. La burbuja de lo.com, efectivamente. Sí, año, Alfredo, puede ser este año 2003, has dicho, ¿no? Por ahí, ¿no? 2003-2004 yo creo que es más o menos. Pero vamos, eso fue un pelotazo terrible. Ahí Telefónica se dejó pasta, ¿eh? O sea, y bueno, no sé si estaba patrocinado por Raúl, creo, por algún futbolista estaba metido también, o sea... Yo creo que García, su idea era hacer un spin-off en lo digital y, bueno, se le cerraron un poco las puertas. Pero que era un poco un coletazo de la guerra que había tenido, ¿no? O sea, la guerra contra Prisa. Absolutamente. A ver, yo creo que él también estaba un poco quemado. O sea, quiero decir, desde que surge de la Morena hasta que él se retira, hasta que se retira García, todo es su caída de audiencia. No hay ni un momento que recupere audiencia. Está como 10, 12 años perdiendo audiencia constantemente García. Entonces yo creo que un poco... también le empujaron a salir porque cobraba una barbaridad de dinero y es que ya no movía tanta gente como movía en el principio, ni muchísimo menos. O sea, que yo no creo que tampoco sea... No creo que sea tampoco que él se vaya, sino que le ayuden un poco a irse. Yo creo recordar que eran 12 millones de euros al año lo que cobraba en un Una barbaridad. Sí, vamos, una salvajada de hace 20 años. Y él, bueno, él siempre culpa... Digo esto y si queréis construimos cronológicamente. Él siempre culpa a Aznar de que le echasen. Siempre él le pega hostias a Aznar cada vez que puede, diciendo que que no le apoyó cuando tenía que apoyarle. Bueno, ahí yo creo que sabéis que es justo el proceso en el que se privatiza Telefónica, justo ahí, y lo que se cuenta es que los gestores anteriores, los que gestionaban dinero público, pues firmaron una serie de contratos muy alegremente sabiendo que aquello era pólvora del rey, que no pasaba nada. Entonces, cuando se privatiza, entra alerta y ahí es cuando empiezan a decir, oye, con estos contratos, porque no solamente era García, era Luis del Olmo, también cobraba un dineral. Claro. Ahí es cuando yo creo que paran un poquito el asunto porque no pueden, pues ahogan, vamos. Luis del Olmo montó Punto Radio cuando se fue. O sea, tuvo dinero, Sí. Pero bueno. Para construir un poco esto cronológicamente, que yo lo que no sabía, y lo descubrí leyéndose a vosotros, es que De la Morena había trabajado con García. Sí. Eso es. Al principio del todo, ¿no? Los tiempos. De hecho, en el 86 yo creo que van juntos, ¿puede ser? Que hay alguna foto por ahí que están ellos con Relaño y tal, me suena. No lo sé. Coinciden en la SER, pero poco, porque yo creo que De la Morena entra de becario en el 81 y en el 82, justo antes del Mundial, es cuando García se va de la SER. Porque ya ha pisado todos los charcos posibles y la situación ya es como imposible y funda Antena 3 muy rápidamente. Entonces coincide unos meses. Hay una cosa graciosa que una de las pocas fotos que hay de García el día que se fue de la SER, que sale metiendo sus cosas en una caja, la hizo De la Morena, que andaba por ahí de becario. Pero coinciden poco. Lo que pasa que luego, durante los 80 De la Morena
empieza a hacer de reportero de deportes en la serie y no sé qué, y entonces ahí ya choca varias veces con García, pero en calidad de reportero que va a entrevistar a un fulano y no lo puede entrevistar porque solo García puede entrevistarle. Entonces, para cuando De la Morena ya le dan un programa, que es en el 89, me parece, él ya ha comido hostias de García abundantes. En el 89. ¿Cuándo fue la pelea con Relaño y García? Que en la Vuelta a España, un poco antes. No, Es el un poco 90 antes, sí. ya estaba el larguero. Tampoco lo pensaba el larguero. Vale, entonces, por situarnos, es en el 89, sin embargo, creo que vosotros también lo decís en el artículo que De la Morena tenía como un cierto respeto a García en un principio. Creo que lo notáis, o sea, que es como que él había sido su jefe, no sé si tanto como compañero, sino como tótem en aquel momento. Hombre, es que en ese momento era casi la única referencia. Es decir, que es que el impacto cultural que tenía García en los 80 era salvaje. Pero salvaje. Entonces, para todo el periodismo deportivo era una referencia. Lo que pasa que si luego eras de la empresa competidora, pues a base de comer hostias, pues la gente se iba rayando con él. Pero claro, De la Morena cuando apareció por ahí de becario en la SER le tenía totalmente idolatrado. Claro. Todo esto es para preguntar, que es como un poco la pregunta quizá, bueno, no sé si el millón. En el momento en ese, ¿no? 89, ya De la Morena presenta El Larguero y tal. Si esa actitud contra García y tal es una cosa más personal de la Morena o una empresa que se pone él, o es una cosa dirigida, ¿no? Que es lo que siempre se dice por el grupo Prisa y los poderes, digamos, ahí económicos de información, que era un poco, pues eso, ¿no? Como Prisa contra la derecha, básicamente. Yo creo que hay un poco de que García a lo largo de los años, supongo que como cualquiera que domina su sector, se va construyendo unas prebendas, va consiguiendo pues que viajar en el coche de los directores de los equipos en la Vuelta, las primeras entrevistas de todo prácticamente. Te pasé un papelito el otro día, una publicidad de García. Sí. García en un clásico te habla el día 1 con los presidentes, el día 2 con los entrenadores, el día 3 con los capitanes y el día 4 con los alcaldes de las ciudades. O sea, es un tío que es capaz de sentar a todo el mundo en fila y de hacer lo que se diga él. Entonces, claro, yo entiendo que cuando eso empieza a caer, cuando ese reinado empieza un poco a perder pie, hay un montón de enemigos. Tiene infinitos enemigos que han estado comiendo mierda porque ya sabéis lo que hacía García. Hay una anécdota muy famosa que es con el presidente del Rayo, que le mete García en su programa y acto seguido tiene paso con De la Morena en el larguero y García consigue tenerle 2 días sin parar, o sea, le tiene sentado el programa entero y al día siguiente para que no entre con De la Morena, solo por joderle. O sea, y luego este señor hacía unas cosas como pedir despidos bastante habitualmente, por lo visto, por lo que cuentan sus compañeros, vamos. Pero yo creo que había un poco de ganas. Ay, ¿dónde escuché el otro día que habían despedido a uno porque... Creo que lo contaba Alcalá, que hubo un reportero que García despidió fulminantemente porque en plan, si no lo haces, si no consigues tal voz, te despido. Y no la consiguió y he hecho la puta calle. Pero bueno, una cosa es que él despedía y otra cosa es que también pedía despidos, ¿no? Hay un montón de gente que lo dice, yo tampoco lo sé, pero Ares, por ejemplo, lo dice, que a él se le pidió el despido. Hay un montón, Parrado, toda esta gente de la vieja guardia que tuvo algún roce con García inmediatamente llamaba a sus jefes y les decía que le estaban tocando las narices. O sea, era un tipo un poco, digamos, violentillo a la hora de ser compañero. Vieja escuela, macho. Todavía ya no quedan jefes. Bueno, sí los hay. No tanto en los medios, sí, pero sí los hay. Sí los hay. No vamos a poner un compromiso a nuestros compañeros periodistas de Confidencial hoy, ¿eh? Vamos a poner ese compromiso. Hombre, pero lo que no hacen es llamar compañeros ya, ¿no? O sea, te puede llamar un empresario, te puede llamar un político, pero no se acostumbra ya que un compañero llame a tu jefe para que te despidan, ¿no? Es que lo de García, seguro, leyéndose a vosotros y leyendo diferentes fuentes, era casi una figura que estaba por encima de los medios de comunicación. O sea, García en sí era una marca. O sea, nadie ha aglutinado tanto poder en la prensa desde que, como, no sé, quizás las reinas de las mañanas puede ser lo más parecido que hay. Ana Rosa es lo más parecido que hay ahora mismo a García. Pero era en plan, la gente se ponía en la radio para ver qué decía este señor, porque era un formador de opinión, era un líder de opinión. La gente al día siguiente opinaba esto porque lo había dicho García. Cuando encuentra
que empieza De la Morena y empiezan un rival, joder, pues es normal que haya esta guerra. Que De la Morena, ¿cuántos tiempos estuvo con Robinson, tío? Porque yo no he llegado, yo con la edad que tengo, 37, no he llegado a escuchar el larguero con Robinson. Y todas las fotos que he visto a raíz de esto, del principio, estaba metido Michael Robinson en esa guerra. Yo sí que lo escuché al principio, pero yo pude ser 1 año y medio, 2. Es que yo creo que Robinson era un tío como bastante blanquito, o sea, le gustaba, claro. Porque acuérdate que también en Maracaná, el programa aquel que se hizo, aparece Robinson y cuando ve que hay movida y que hay jarana, se pira. Robinson se va de Maracaná por una pieza de la dentadura de Luis Aragonés. Es la pieza en la que Luis Aragonés se cae la dentadura en un partido del Mallorca y está el segundo tiempo, el tiempo que esté, entrenando sin dentadura y en Maracaná hacen cachondeo con eso y Robinson dice, coño, esto no se puede hacer y se va. Pues yo tengo entendido que algo parecido sucedió en el larguero, que vio que aquello no era tan buen rollo como parecía y él desaparece. Cuando empieza a haber cuando se violan sus líneas, él no dice nada, pero desaparece, no critica nunca, pero ya no más aparece nunca más. Pero yo sí que escuché al principio. De hecho, era la cartelería, salía bastante más Robinson que De la Morena. Bueno, era la cara conocida, ¿no? En aquel momento. Había un punto de eso, ¿no? De tampoco tanto, ¿no? Poquito. Era poquito conocido, tampoco era muy conocido Robinson, ¿eh? No, pero estamos hablando del año 89, claro, bueno, era futbolista en ese sentido, yo no sé claro, si sí. el día después empezó después, ¿no? Yo creo. Sí, el día después debe ser el 91, así, con Nacho Lewin. Pues sí. Con Nacho Lewin. Nacho Lewin, que ahora es negro, por cierto. Es de... Iba de camino, ¿eh? Hemos visto todo el morfín. A Manu Carreñeado. Que también le pasa. Manu Carreño también es negro, machi. ¿Quién estaba en la SER antes de la Morena? O sea, ¿a quién decide encargarse para poner a De la Morena y meterse en ese fregado? Yo no lo sé. No sé si sabéis vosotros. ¿O qué formato tenía la SER? Ni siquiera es que no siempre tuvieron deportes a las 12, porque hicieron varios intentos de hacer la competencia a García cuando García pasa a Antena 3 y a todos se los fulmina García. Y uno de los intentos fue Quintero, el loco de la colina. Hostia. Que me imagino que no sería un programa de deportes, que ahora no me acuerdo qué programa hacía Quintero en la serie en los 80, pero supongo que sería su asunto de entrevistas de siempre. Pero es que probaron varias cosas y nada les funcionaba hasta que Relaño se le ocurrió a poner a De la Morena. Creo que fue de Relaño la idea y luego convenció a los directivos de la serie. A Relaño lo hemos tenido aquí un par de veces y es un visionario y un día hablamos de eso. Es que es el que descubre a Maldini, el que se mete al día después, el que empieza con los artículos de opinión en Diario As. La verdad es que sí. Entonces, bueno, por seguir cronológicamente, hay un día que de la Morena, o sea, de la Morena García y Relaño se pegan de hostias en la Vuelta a España. O se pegan de hostias o hay un forcejeo. ¿Esto qué sabéis? A ver, esto lo que cuenta la historia, lo que cuenta el propio Relaño es que coincidieron a las afueras de un hotel en Oviedo, creo que fue, y que tienen un encontronazo y Relaño le da un golpe y le tira el cigarro. Entonces aquello se monta un jaleo de chispas tremendo y les tienen que separar. La gente de la SER dice que sí que le pegó, tienen esa coña, pero yo no sé qué le llegó a pasar. Tampoco creo que García se hubiera conformado con que le pegasen, ¿eh? O sea, me parece la única bronca de la historia en la que la parte que dice que ha agredido es como la de la agresora, ¿sabes? O sea, que no es como de me ha pegado este tío, sino que es en plan de sí le pegamos, ¿eh? O sea, no dice nada. García no dice ni mueve ese episodio. Claro. Bueno, y a partir de ahí empieza como la época esta de la guerra más dura, ¿no? Que podemos ir repasando, que es pues esto, ¿no? Lo que contáis de te quito el testimonio, peleas encarnizadas, que esto lo contaba un día Paco González, de peleándose por un ciclista asturiano que había ganado una etapa llana de la Vuelta a puto cuchillo, o sea, de este tío que no conoce a nadie y tal. Tiene que entrar primero conmigo. Y dentro de eso, deseos y trampas y pullitas, ¿no? Que decían que grababa la entrevista, pero luego la emitían antes. De hecho, creo que hay una que salió en Salvados, que José María García entrevista, creo que es en Atlanta 96, ¿no? A una gimnasta y es como de, pero estás aquí, ¿verdad? ¿Me puedes decir la hora, ¿no? O sea, si va como a extremos un poco ridículos, ¿no? O sea, de en plan de... Que yo nunca he entendido mucho esto de tenerlo primero. No sé si es porque yo no soy periodista y vosotros igual es un dogma, ¿no? Pero realmente era tan importante o se cayó mucha tontería ahí en aquella época. Porque era divertido de ver, pero tampoco sé si era como realmente tan trascendental.
Hombre, tiene más gracia si es el primero, ¿no? O sea, la gente lo coge con más ganas. Pero es verdad que si los dos tenían su parroquia, tampoco tenía mucho sentido que alguien se cambiase de emisora a escucharlo. O sea, si lo que tú tenías es lo que te escuchaban. No tiene mucho sentido tampoco pelearse por eso. Pero, hombre, la idea de que... Puede ser que ser el primero, vosotros, que no sé si habéis trabajado en papel, tuviese que ver con llegar al cierre de imprenta y que al día siguiente en Marca Jazz pudiese recoger lo que hay de 12 a 12 y media, que si es segundo ya no puedes recoger, porque si a lo mejor también tenía que haber un poco en eso, en el plan, para al día siguiente, si me lo invento, ha estado Floro con García, al día siguiente sale en Marca Jazz, en papel. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. No sé, pero puede ser esa... Yo creo que a García no le importaba mucho el en Marca, en general. Él estaba... Y luego, por ejemplo, es verdad que de la Morena, si él hacía algo, As estaba ahí. Fuera la hora que fuera, le esperaban para cerrar porque salía mucho en el As, de hecho. A ver, yo creo que, llegar el primero es importante en el contexto que maneja García. Que García es un periodista de estos... Además, él siempre ha dicho que él es periodista, que no es periodista deportivo. Pues es un periodista estos old school de vendo a mi madre por una exclusiva. Entonces, en ese sentido, él es muy estricto. Siempre tiene que llegar el primero. Si su redactor no llega al primero, le mete una bronca en directo que se caga, y entonces la guerra era en esos términos, o sea, era una guerra periodística. Luego ya mezclado con las cosas que hemos dicho aquí antes de los temas personales entre ellos y luego las luchas entre empresas. Pero el rollo este periodístico de el que gana la etapa a la vuelta habla conmigo primero y si no me lío a palos, eso es así. O sea, es que eso, ahora a lo mejor el periodismo deportivo, que se ha bifurcado muchas cosas, eso no es tan importante, pero en la época era muy importante. Hay un término que es periodista de raza, que es como te llamaban los jefes para justificar que te pagaban poco. Yo trabajé en su día con Pedro Pablo Parrado, que era, pues, bueno, un tío pasado de vuelta y tal. Radio Nacional, ¿no? No. Yo cuando empecé a becar en una radio ya en Las Rozas que se llamaba City FM, o sea, ya cuando el tío estaba súper defenestrado. Pues te estoy hablando del año 2005. Y me decía, Álvaro, tú eres un periodista de raza. Y lo decía para en plan, no te vamos a aumentar la beca esta de 200 pavos en tu puta vida. Periodista de raza, macho, el tema vocación, periodista de raza. Qué horror, qué horror. Periodista de raza además tapa varias cosas, como hacer barbaridades, como dejar a un tío 2 días en el programa para que no entre al otro. O sea, periodista de raza engloba todo, porque Pedro J también era un director de raza y con eso explicaba muchas de las putadas que hacía. O sea, eso lo sujeta todo. Pedro J, claro, tiene similitudes, Pedro J con García en ese sentido de personalidades grandilocuentes, fundadora de cosas y... Afortunadamente a García no se le ha hecho ningún vídeo del estilo, pero bueno. García le gusta el fútbol sala, no le gusta esa guarrería, está a otra cosa. Está otra cosa, ¿no? La cosa es que esta batalla de por ser el primero, por tal, un poco la reflexión que hacéis vosotros es que quizá por el camino se perdió el periodismo, ¿no? Es el caso de lo de la exclusiva esta de lo de Tenerife, ¿no? De los maletines. O a veces la enemistad que de repente un protagonista se alineaba con uno de los dos y entonces en el otro desaparecía o le empezaban a meter caña, ¿no? Y no sabía si era que estaba metiendo caña porque jugaba mal o porque no era colega, ¿no? Fue divertido, pero se perdieron cosas ahí para el oyente. Pero antes de nada deberíamos definir qué periodismo se hacía aquí. O sea, no sé si habéis visto el famoso vídeo en el que García graba al chofer de Pablo Porta, que era el presidente de la Federación Española, paseando un perro y acto seguido, que lo hace un detective todo esto, graba a la mujer con el chofer yéndose a comprar abrigos y tal. Y ahí García, en directo, da el número de la seguridad social de la señora. O sea, hace una serie de barbaridades, es decir, viven aquí, este es la matrícula, este es un número de seguridad. Es decir, era un periodismo bastante salvaje. Sí, eso es periodismo, realmente, coger a una persona y echarle a los perros, ¿sabes? Y luego sí, lo que dices de lo de Milla, el caso de la Milla de Oro, que va a denunciar que ha habido un intento de compra y lo otro se lo pisa, eso ya también... O sea, quiero decir, yo hablaría un poco de mezcla de periodismo, entretenimiento y a lo mejor sumo. Luego hay otra cosa que es importante, que es que
no solo compiten por llegar primero, sino que a veces se ponen a meter palos a alguien y no es porque ese alguien haya metido la mano en la caja, sino es porque ese alguien no me ha dado a mí la entrevista primero. Entonces, al final, es una especie de enredo de intereses personales, periodísticos y lo que dice Alfredo, que es como una especie de periodismo salvaje para bien y para mal. Es que aquí hay una figura que es la de Clemente, que entronca todo esto que estamos diciendo, que Clemente es casi un actor fundamental en esto, porque era muy amigo de García y con De la Morena las tuvo con la Morena, con Jesús Gallego y con todo el grupo Prisa en general las tuvo de la hostia. ¿Cómo empieza lo de Clemente? ¿Cómo empieza la guerra con Clemente? O sea, ¿cómo entra Clemente en juego en este factor? Yo creo que Clemente llega por Villar. Villar es el candidato de García a la Federación Española. Y una vez que ya controla esto, sabes que hay un episodio anterior, él se lleva muy bien con Luis Suárez, que es el seleccionador en el Mundial 90. Sabes que Luis Suárez firma con la SER un contrato para entrar por las noches en exclusiva. Entonces se entera Clemente y empieza a zurrarle a lo bestia, sin parar. No, García. Y entonces, García, ¿no? García, perdón, sí. Y a partir de ahí no para hasta que, bueno, el Mundial aquel, ya sabéis, que acabó regular, se echa este hombre, se mete Clemente y, claro, ya Clemente es que va siempre a García. O sea, incluso en las ruedas de prensa puedes ver que da la palabra a Cope antes que a nadie, siempre. O sea, es extremo la cercanía. Y, hombre, De la Morena no se queda corto ahí, ¿eh? Que es lo que le pegaba unas hostias a... Sí, le pegaba unas hostias a Clemente. En el Mundial 94 le graban detrás de la puerta de su habitación practicando con el saxofón y lo ponen todo el Mundial abriendo. El famoso barco en la niebla. Eso visto en eso es ilegal, probablemente, ¿no? Aparte son técnicas de abusón. En plan, García era un abusón, 4 años después De la Morena ya era otro abusón. Era una cosa tremenda esa, o sea... Esta es otra bronca de estas vietnamitas que sigue en pie 30 años después, muy bonita, que tú ahora le preguntas a Clemente por la hora y lo primero que hace es insultar a De la Morena. Pues igual, esos dos se han quedado ahí trabados en el año 92 y no hay manera de sacarles de ahí. Pero le insulta llamándole bizco directamente. O sea, mira, el Twitter de De la Morena tuitea una vez cada 3 meses. El penúltimo tuit es: José Ramón de la Morena cuelga el micro, no voy a seguir haciendo esta afición de radio. Qué cara tiene, no deja nada, le mandan a la calle. Un bien para los deportistas aguantar un tío que miente solo para sus intereses. Enhorabuena, Onda Cero. Estas tiene, y tiene algunos tweets llamándole vizconde directamente de Clemente. O sea, ya es... No, es que el insulto era personal y físico. O sea, esto, ¿cómo se llama ahora? No sé cómo se llama, que está como muy mal visto hacer el humor del físico. Body shaming, el body shaming. Body shaming, sí. Pero era todo así, o sea, es como García era súper ratón. O sea, el otro era el vizconde, o sea, es todo el rato en plan ir a machete, ¿no? Que eso también, pues yo escuchaba De la Morena y tal, y siempre he estado como en ese bando, pero es verdad que ese discurso un poco de era la nueva radio limpia, no sé qué, hostia, también hubo mucho navajazo, ¿no? Del estilo del otro. O sea, era una nueva radio muy parecida a la vieja radio, ¿no? Bueno, en aquel momento sería nueva, supongo, pero que te quiero decir que he visto con la perspectiva de 30 años, joder, ves cosas que son, pues eso, ¿no? Lo que decimos ahora mismo, no creo que Juanma Castaño entrara llamándole a Manu Carreño, yo qué sé, quemado de solarium, ¿sabes? Me parecería como súper extremo, ¿sabes? O sea, no, es como una época muy pasada. Es extremo. Eso ya no se da, no se puede dar, de hecho. Una locura lo que hacía esta gente. Lo que es que también... Os quería preguntar, ¿habéis visto la serie? Perdonad. Yo todavía no. Sí. Yo creo que estén los 6. Yo espero que estén los 6 para darle caña. No 6, yo pensaba que eran 8. 6. Son 3 horas. Entonces me lo voy a ver cuando estén los 6. No sé que la serie, por lo que me han contado compañeros que conocen a Adolfo y Cristóbal y tal, está inspirada de aquella manera. Entonces, espero que la gente no coja lo que pasa en la serie como, joder, es decir, en la serie el trasunto de Gemma Niergas folla el trasunto de la Morena. Es decir, hay cosas que son mucha ficción. Que lo que me dijo Iñaki, que la escuchaste, ¿no? Que Gemma Niergas en la entrevista dijo: yo lo que quiero aclarar antes de nada es que yo no me he follado de la Morena. Sí, o sea... Sí, y es verdad que aparte de eso, o sea, está inspirada en toda esta guerra, pero yo no sé cómo luego irá la serie, pero es verdad que no pretende ser un docudrama. O sea, de hecho tiene un tono ligero, me parecen algunas cosas, y no entra como tan a degüello de todo esto, por lo menos de momento. No sé si tú, Alfredo, quieres comentar algo, que te has quedado... A mí me pareció un poco que García sí era García y De la Morena más bien no.
O sea, Lo que dice Miki Esparvé es que es un poco Paco González, es un poco de La Morena, es un poco la mezcla de todos los que estaban. Él dice que es eso. a mí García sí que o sea, el personaje de Gutiérrez sí que me parece mucho García. Y además tiene datos biográficos, eso como la enfermedad de su mujer y tal, que son muy de García. Entiendo que García puede estar un poco mosqueado porque, hombre, se le alude de cierta manera. Yo creo que La Morena prácticamente no dice nada de La Morena, no hay ningún rasgo distintivo de La Morena, ¿no? Bueno, o sea, el personaje está muy tirado, es justo lo que hablaba, ¿no? O sea, el conflicto es precisamente eso, ¿no? Como una radio más noble, digamos, ¿no? Un estilo de periodismo como más noble, no quiero meter los navajazos que mete el otro, y esa un poco como juventud y nueva generación, ¿no? Que es verdad que La Morena lo tenía, pero claro, lo que decimos, ¿no? Siempre todo muy matizado, o sea, que entró en una guerra en la que sí que fue a cuchillo y en la que sí que cogió algunas de esas técnicas, ¿no? No sé, a ver, tampoco sabemos porque tampoco sabemos por dónde va la serie, y luego también yo, se lo estoy diciendo a todo el mundo esta semana, yo tampoco soy una opinión muy tal, porque como estoy tan metido en la historia y me mola tanto, pues soy como esos fans de los anillos del libro que van a ver la peli y le ponen pegas a todo, ¿sabes? En plan, pues ese árbol no estaba ahí, pues es como ya, tío, es una adaptación, ¿no? O sea, tampoco te pongas exquisito. Pero bueno, ¿qué os iba a preguntar? Esto, la guerra ya es en los 90 saco con Clemente, y luego ya, o sea, esta guerra que digamos estaba un poco intuida por los medios de comunicación y tal, y no sé qué, se convierte casi en una guerra política, ¿no? Porque con los derechos del fútbol de televisión hay dos bandos ya a cara descubierta, que son dos grupos empresariales gigantes que defienden uno cada uno. ¿Hasta qué punto esa ¿Empiezas tú, información? Prieto? Sí, es que, a ver, en realidad yo diría que la guerra empieza cuando la SER, cuando Prisa se hace con Antena 3, ¿vale? Porque ahí es cuando García empieza con lo del imperio del monopolio y todo esto. Yo no me acuerdo bien de los detalles de lo de cuando Prisa se hizo con Antena 3, pero vamos, fue una maniobra un tanto turbia. Entonces ahí es cuando se empieza a montar toda esta especie de oposición cultural a Prisa que encabeza García, pero que luego se van sumando más periodistas conservadores y tal. Y digamos que todo empieza con la jugarreta esta Antena 3. Luego, claro, cuando en los 90 empieza a haber todos estos cruces de intereses periodísticos, intereses empresariales, no solo con las radios, hay varios medios de comunicación y hay como mucha polarización y tal, pues la guerra está entre García y La Morena como que sube de escala. Ahora parece que, visto en retrospectiva, parece como una guerra costumbrista de insultos entre los dos, pero en realidad hay muchísimo más en juego. O sea, hay una especie de lucha por la hegemonía de los medios de comunicación en España y ellos dos están de arietes. Fíjate, estoy viendo que el accionariado de Antena 3 Radio, a quien pertenecía, y una parte del grupo Antena 3 Radio pertenecía a un grupo de personas con nombre y apellidos que son José María García, Antonio Herrero, Luis Herrero, Jiménez Los Santos, Melchor Miralles y un tal Manuel Ferrán y Luis A. de la Viuda, que no lo sé, pero fíjate qué grupo, o sea, son el grupo de la línea dura de la prensa. Sí, sí. El sindicato del crimen, ¿no os acordáis del nombre que les pusieron? O sea, estos montan no sabe cómo decirlo, un grupo que se erigen como oposición a Prisa, que es el imperio del monopolio, y está Jiménez. Es un grupo de COPE, básicamente, el grupo duro de COPE, más pues creo que está Pedro J también, sí. Y esto se refiere a los de ser como el sindicato del crimen. Sindicato del crimen. Y su idea es oponerse a Prisa, básicamente. Pero sí que es verdad que esto a lo mejor no lo dejamos muy claro en el report. Es una guerra muy distinta, porque García es la punta de lanza de su grupo, que realmente no existe. O sea, García es un general de un lado, mientras que de la Morena es un soldado en el otro. O sea, no es ni muchísimo menos un periodista importante para la SER. El importante ahí es García, y es el que pelea. De hecho, García al principio no menciona de la Morena, tarda años en mencionarle. ¿Por qué apostarían por de la Morena? ¿Por qué fue él?
sea, siempre he pensado, o sea, era un chaval joven, no lo conocía mucha gente, lo que tú dices, Alfredo. Había más opciones, podían haber puesto. ¿Por qué es la apuesta tan grande por este tío? Bueno, yo creo que al principio, él está un año al principio, le dan el puesto, ataca muchísimo a García porque García le ataca a él y le acaban echando porque García llama a Eugenio Galdón, creo que es el director de la SER en ese momento, y se lo cargan porque está liando la gordísima. Lo que pasa es que en ese impasse de meses, aparte de que cae Galdón y creo que sigue del Cader, no estoy muy seguro, pero creo que es el que le sucede, Sí. en ese espacio recibe muchísimo Prisa. O sea, Prisa no para de recibir hostias de todos los medios de derechas constantemente, El País, pues eso, es que no era solo García contra Morena, estaba esta señora Encarna metiendo en todos los días, estaba Antonio Herrero, que era un salvaje. Antonio Herrero le llamaba nazi de la Morena a la cara. O sea, era un ataque gordo y ahí ellos se dan cuenta de que necesita un ariete, de que Prisa que necesita un ariete porque al final, pues eso, Iñaki Gabilondo es más tranquilo, él no quiere entrar en conflicto con otra gente y ven que De la Morena les viene muy bien para golpear, para defenderse. Yo creo que ese es el motivo por el que se elija a De la Morena. Lo que tú dices es Encarna Sánchez era también una personalidad, claro, es que la gente que no vivió eso a lo mejor no lo puede entender, era una personalidad grandilocuente. La de Encarna Sánchez también era una lideresa de opinión en su target y tal, que una especie de Ana Rosa de la época, ¿no? Claro, es que la radio tenía un poder muy relevante en la agenda setting, que se llama, que no sé si en la universidad. Es verdad, y Encarna Sánchez pues también era otra capa, y como García, que pasaba por encima de la gente y que también hizo muchas tonterías. Bueno, Antonio Herrero, otro igual, tal. Gente muy facha, pero que seguramente tenían gran sobremesa. Una sobremesa con esa gente tenía que ser muy divertida. La verdad que sí. La verdad es que sí. Pido, ¿tú has llegado a escuchar a Encarna? Sí, eso era como un mantra, eso era un rodillo psicodélico increíble. Eran fatuas, ¿no? Que no te dejaba la cabeza frita. Era una cosa, una especie de como no sé cómo llamarla. Hay una cosa que ha dicho antes Alfredo, que es un poco esto de que García no tenía como una especie como de gran grupo detrás, ¿no? Digamos que durante todos los 90 está la hegemonía de Prisa, entonces Prisa es el imperio del monopolio, pero García llama a los suyos el ejército de Pancho Villa, porque dice que están todo el rato intentando hacer el gran grupo de comunicación contra Prisa y por diversos líos y facciones de la derecha nunca lo logran hacer. Y de hecho, cuando por fin logran con lo de Telefónica y las plataformas y vía digital, al final como que descarrilen, ¿no? Entonces, todos los años 90 son Prisa con su hegemonía cultural y una serie de francotiradores de la derecha disparando, pero totalmente a lo loco. Los Herrero, García, el otro, y entonces, pues en esa especie de como de guerra folclórica transcurren los 90. Para lo que ha quedado el Grupo Prisa, porque el Grupo Prisa tenía el diario AS, que era la hostia, El País, que era la referencia, Cadena SER, que sacaba 1 y 2 millones en cada franja de audiencia y tal, la editorial Santillana, ¿no? Y para lo que ha quedado el Grupo Prisa, que se está despezando y que pertenece a un fondo de inversión. A mí me dijeron cuando murió Polanco, me dijeron, esto se viene abajo, y dije yo, ya será menos. Sí, es verdad. Pues ha tardado tiempo récord. Sí. Tiempo récord, además que han vendido Santillana, creo, o sea, hay un montón de cosas ya que está el negocio desmigajado entero, sí. Está Álvaro este verano en la ventana, imagínate. Sí. Yo estoy todos los veranos en la ventana por cierto paquete, si me queréis escuchar, por mucho menos dinero que los titulares durante el año. Llaman a los suplentes y claro, pues al final me encuentran. Y yo por 2 duros, pues te recojo. Pero sí es verdad que, joder, el Grupo Prisa, para los que estudiamos periodismo hace, pues eso, pues 20 años, era la referencia, pues queríamos jurar en El País. Bueno, el máster del País era... Incluso el libro de estilo del País era la hostia, te lo daban los profesores y ahora es... Pero lo País, como dice mucha gente, ¿no? Yo no lo digo. Pero se ha quedado, pues eso, ya no es ninguna referencia informativa. Vosotros que hacéis periodismo de Confidencial, pues claro, pues por ejemplo, ya no es El País la referencia que cada mañana va el periodista a ver. Antes era, ¿qué dice El País? ¿Qué dice la SER? Pues eso ya no es así. No es así, en 10 años, ¿sabes, bro?
Claro, también hay que entender un poco el contexto del felipismo. Es decir, ellos estaban muy aupados porque eran el oficialismo. Una vez que llega Aznar, aquello se desmonta un poco y luego pues una mala gestión, supongo. No sé exactamente qué ha sido no adaptarse a los nuevos tiempos, que bueno, se han visto obligados a despidos y tal, que tampoco son los únicos. Lo que pasa es que ellos venían de la posición de primacía. Sí, eso es. Pero sí, no es lo mismo este Prisa que el Prisa de Polanco, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver en influencia ni en nada. Hubo una época que fue la época de Zapatero en la que Zapatero le empieza a dar cosas a otro grupo mediático de izquierdas y es yo creo que ahí cuando Prisa empieza a descarrilar y ya no es el grupo de referencia, cuando Zapatero escoge a La Sexta como su medio Sí, de... cuando dejas de ser el favorito, ¿no? Lo deja de ser el favorito del presidente socialista. Entonces, Y a Público, ¿no? También público. tú estuviste allí, Estaba por Prieto, ahí, ¿no? Sí, es que justo coincide en lo de que Zapatero intenta montar como una especie de grupo de medios de comunicación alternativo a Prisa dentro de la izquierda y tal, y luego coincide además que Prisa se endeuda a lo bestia justo antes del crash de 2008 y desde entonces están tragando agua. Le pasó también a Unidad Editorial. Entonces ahí se enfangaron Cebrián y Pedro J una serie de expansiones justo antes del Catacroc y desde entonces Prisa pues ha tenido que ir vendiendo poco a poco activos y todo eso. Canal Plus, uno entre ellos, que Canal Plus, que era una televisión también de referencia, y todo su negocio, el canal satélite digital, que eso era de Prisa, termina en manos de Telefónica. De hecho, es que, joder, uno de los puntos importantes que antes Iñaki pasaba por él, que hemos pasado un poco por alto, es la guerra del fútbol de Vía Digital y Canal Satélite, negociando contratos millonarios, uno con unos equipos y otro con otros equipos, García tirando de unos y de la Morena tirando de otros. Y es que ahí había cientos de millones de euros en juego, ¿no? Eso es, además negociaban ellos. O sea, García negociaba, García era amigo de Asensio. Al final, Asensio es el que lía la primera guerra del fútbol un poco, que es el que empieza a buscarse sus amiguitos, ¿no? Él tiene un negocio con el Mallorca, que tiene incluso a la hija por ahí metida, ¿no? Que es... la mujer de Lorenzo Sanz. ¿no? De Fernando Sanz. O sea, él a partir de esa conexión, pues consigue los derechos del Madrid, los de Mallorca, consigue una serie de derechos y ahí negociaba García. O sea, García iba a negociar con ellos. Y también en la SER, pues hacía lo mismo. En la SER, los pesos pesados de la SER y de Prisa negociaban por Prisa, a pesar de que no eran... o sea, que no negociaban solo directivos, estaban metidos también los periodistas famosos porque, bueno, era un gran negocio que no querían perder. Y ahí es donde se lía gordísima, claro. Ese es la base del conflicto. Se aprueba la ley Bosman en la misma época y entra chorrocientos millones de dinero en el fútbol y es cuando se empiezan a fichar paquetes y da sentido a todo lo que hacemos nosotros en este podcast, gracias a todo esto. La ley Bosman era el chorro de dinero. Una vez más, yo lo recuerdo como algo divertido, pero en realidad era un poco putada, porque es verdad que todo estaba posicionado. De repente un partido no le dejaba entrar a unos, no sé qué, o sea, era como... Al final tampoco nos venía bien, ¿no? Como espectadores, pero estamos como bien metidos. ¿Vosotros creéis que había tanto militante de yo soy oyente de La Morena, yo soy oyente de García? ¿O había más caso tipo Carlos que iba como picoteando en plan de hostia? Yo lo que quiero es divertirme y ir escuchando a uno y a otro. Es que nosotros éramos muy jóvenes también, ¿no? Tampoco teníamos mucha ideología, pero yo entiendo que, hostia, la SER es un monolito socialista y ahí hay muchos socialistas que encienden la radio y le pongan lo que lo pongan, es su radio. O sea, yo entiendo que ahí sí que moverían un poco, y sobre todo cuando García estaba en la COPE, yo también entiendo que te movería un electorado, una audiencia de derechas importante también. Pero no sé si era una cosa política, o sea, en cuanto a los oyentes, nosotros es que si teníamos que 9 años, 8 o 10, tampoco íbamos a, ¿no? Sí, o sea, me refiero más si el oyente era militante de uno o de otro, ya independientemente de la política. Si era como de yo escucho a De la Morena y voy contra García y tal, o no se metía tanto. Porque yo tengo la sensación de que se cuenta así, como de uno es de uno o es de otro. Pero yo es verdad que era más pequeño, pero oye, mi tío ya oía a la gente y tal, y los veía un poco más como decía antes Carlos, ¿no? Con las palomitas y viendo la pelea, ¿no? O sea, que no veía como gente de yo soy de este y voy a muerte y que no me pisen el ganador del Vuelta a España. Yo creo que había o sea, mucha polarización y mucho enfrentamiento a nivel interno en clave de la gente que trabaja en los medios de comunicación, pero que desde fuera era como una especie de súper espectáculo folclórico. O sea, que la gente tenía sus preferencias, pues a mí me gusta más García, a mí me gusta más el otro, pero hombre, no digamos, no es como la discusión
entre partidos políticos que se encona más. Ahí Claro. la gente lo está oyendo con el filtro deportivo, que siempre suaviza un poco el tema. Entonces lo que había era pues circo y la gente diciendo ¡hala lo que ha dicho! ¡hala lo que ha dicho! Pero es Yo que creo que eran somos más así. esas claves. Somos así, además, que no sé si es la cultura mediterránea o la española, que tendemos a encasillarnos y polarizarnos. Es decir, yo soy de tal y de tal, y esto es lo mío, y esto es, pues bueno, se puede ser de más cosas. Me llama la atención, ya más en nuestra generación, cómo de la Morena, una vez que se retira García, se convierte en un García. Sí, ¿Es así? quería entrar en eso también. Sí, sí. No es un poco, sí, no es un poco Darth Vader, que es como que se va convirtiendo un poco en el lado oscuro. Anakin de la Morena. Yo creo que sí, pero tampoco sé decirte por qué. Yo fui de la Morena y dejé de escucharle. Dejé de escucharle básicamente por esto, pero tampoco te puedo decir, hizo episodios malvados, pidió despidos de gente, a lo mejor lo hizo, yo no lo sé. De la Morena, Pero yo te digo que es conocido dentro del periodismo deportivo sobre todo sus gritos y sus desplantes, y esto, ahora que se va a jubilar, él lo cuenta, o sea, y algunas en antena, como la famosa con Alcalá, pero la de darle al botón con el altavoz, porque el de despacho se pone el altavoz, y voces a Bustillo, que ese señor tiene el cielo ganado, o sea, yo que cuando pasé de becario por ahí, se le escuchaba las voces de la Morena con cosas como que quería que fuesen a encenderle el ordenador, porque de la Morena nunca ha sido muy ducho en tecnologías, y necesitaba que fuese alguien a ponerle el ordenador. Yo creo que se arrepiente por las cosas que dice, pero un tirano en su puesto durante casi 2 décadas. Eso, no sé, pues lo que decía Iñaki es que ese Anakin de la Morena. Yo creo que a nivel interno siempre se dice eso, igual no sé si vosotros tenéis más información, que estéis más en el mundillo, pero o sea, yo sí que veía que cada vez había como más editoriales en contra de gente. O sea, que era como de este tipo a destrozar, no sé si en el Atlético de Madrid cargaba, o sea, se hacía como muchos enemigos. Estoy intentando buscar, pero vamos, lo busco algún ejemplo concreto, pero sí que lo veía como de repente cargando mucho, metiéndose en política, pues eso, posicionándote en plan de, mira, este tipo no conviene por esto, por lo otro y tal. Cosas que a mí me sonaban más eso a García, ¿no? Empezar con la homilía, ¿no? Que digamos. Sí. A mí eso siempre me molestó mucho como oyente, que de repente ponías la radio y cuando querías que te contasen el partido tenías 30 minutos de un rollo que normalmente era la Claro. federación, y esto es verdad que antes lo hacía menos de la Morena y acabó haciéndolo muchísimo. Muchísimo. Pues eso, dedicar 20 minutos a insultar a Villar o a decir qué tal, o federaciones de provincias, que es una cosa que en serio... A Villar y ¿por a qué crees que Padrón. A Padrón. Sí, sí. El Padrón, que es el presidente de la Gallega, o de dónde es Creo, este hombre? te lo digo de memoria, que era de la territorial canaria. Te lo digo de memoria. ¿Qué cojones le puede importar a España el presidente de la territorial canaria? ¿Cómo me dedicas 20 minutos a una guerra personal? Eso lo hacía mucho. Es que eso es territorio 100% García. O sea, eso es de la Morena mutando en García. Pero es que García, o sea, García hacía varias cosas. Cuando a lo mejor no tenía algo gordo, en plan algo del Tour o algo de fútbol o algo de no sé qué, entonces se sacaba un escándalo de la manga que era: en los vestuarios del Pálamos de Segunda B faltan fregonas. Y entonces te hacía un monográfico diciendo la corrupción del fútbol español, faltan fregonas por mis cojones. Entonces se ponía el rey, se ponía el presidente de la Generalitat y te montaba un programa que flipabas. Pero es que iba más allá, porque como tenía un estatus que estaba por encima del bien y el mal, igual de pronto un día te empezaba el programa con un monólogo de 20 minutos sobre la corrida de toros que había ido a ver en San Isidro, o sobre Carlos Goyanes, o sobre lo que le salía de los cojones. Y claro, te quedabas como... Era una cosa como hipnótica, porque empezaba con su mantra de frases hechas y ya no lo podías dejar. O sea, era así. Hacía lo que le salía a los cojones. O sea, es como si mañana me piden a mí un artículo de deportes y los primeros 14 párrafos estoy hablando de la pesca de salmón en Yemen. Oye, diciendo... eso lo hacía mucho Alejandro del Mas. No sé si os acordáis de él, Alejandro del Mas. Sí. Alejandro del Mas, que yo no sé dónde estará ahora, es un periodista, yo no sé si sabes quién es Iñaki, que en su día le despidieron por una tontería, coger una revista americana, una entrevista de Jordan, traducirla, creo que fue en El Mundo, y decir, tengo una entrevista con Jordan, y luego le pillaron y dijeron, oye, que esto es... joder, eso es, bueno, ya ves, pero bueno. De la Morena se hace García, que es lo que estamos diciendo. Yo creo que se arrepiente, y en ese proceso hay gente que yo creo que, como Alcalá, que
se meten, o sea, están los generales, que son García de la Morena, pero gente como Alcalá, que son los soldados, esos también tuvieron que meterse en unos fregados y hacer algunas barrabasadas importantes, ¿no? ¿De verdad queremos hablar de Alcalá? O sea, esto nos puede llevar 1 hora y media. Yo, Sí, mira, por tío, vamos a abrir ese melón, porque a mí es una figura, es un tío que nunca va a venir con nosotros, nunca se sentaría con gente como nosotros, pero es una figura que me despierta a veces una tremenda antipatía y creo que tiene muchísimo talento, pero me parece un señor aprovechado, que se sube a todos los barcos, tremendamente nocivo y tal. Y creo que fue de los que más estuvo ahí, en parte para hacerle la pelota a su jefe. Entonces sí, abramos este melón. Yo pensé que este era un programa blanco y familiar. No, nosotros vamos a muerte. Aquí vino Relaño y a los 3 minutos ya le estaba dando hostias a Florentino y ese fue el día que dijimos, bueno, pues sí. Pero motu propio, ¿eh? Nosotros no. Sí. Nosotros ponemos la bandeja y ahí el que quiera que coja canapés. Pero Relaño lleva zurrando a Florentino desde el 99, yo creo. O sea, desde que se presentaba contra Mendoza ya le soltaba hostias. Es el pionero. Tal cual. A ver, Alcalá siempre ha sido un poco sicario, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? O sea, él se ponía del lado de quien le pagaba y se cambió con los de la COPE que, sin ningún problema. O sea, yo creo que él tiene su jefe y es el primero que zurra. Eso ya, luego ya entrando en las 200 cosas que además hace Alcalá que son todas muy cuestionables, por otra parte. Alcalá, socialista furibundo, que ahora es un neoliberal convencido, pues porque le ha tocado a mí, pero bueno, pero es un tío con talento, es que es un tío con mucho talento comunicativo. A mí me gusta mucho en las entrevistas, la parte esa de la contraportada, que me parece un exceso quiche cuando lo hace ver. Pero a mí me mola mucho. Lo que pasa es que luego sí, le veo este punto, ¿no? Bueno, aparte de la que lió con lo del doping del Barça y tal, este punto de lo que tú dices, ¿no? De ser como muy, de sentir los colores mucho, pero todos los colores, ¿no? O sea, este punto Morata de, no, es que yo empecé en la COPE, entonces por fin he vuelto a la COPE, que es como el sitio donde a mí me flipa y tal. Yo no sé la intrahistoria, pero se me hace sospechoso, ¿no? Cuando lo he escuchado tanto en la serie, defendiendo tanto militando tanto en la guerra, ¿no? Contra García desde la SER, ¿no? Yo no sé qué decir de Alcalá. Alfredo Pascual es muy poco fan de Alcalá. Alfredo Pascual, bueno. No tengo nada. Tiene miedo de arrancarse. No tengo nada en contra, pero es que es un personaje complejo. Yo muchas veces no entiendo qué hace Alcalá, casi nunca entiendo qué hace Alcalá. Entonces, ha tenido tantas reacciones raras. O sea, para empezar, salió del armario hace, ¿cuántos? 3 años y se hizo un activista inmediatamente. O sea, una persona que nunca ha hablado a favor de los homosexuales se hizo homosexual y empezó a soltar el rodillo. Es que prácticamente todo en su vida es así. Son como locuras que le dan y está muchísimo tiempo con ellas. Pero es verdad que sí que tiene mucho talento, tiene una voz muy buena para la radio, maneja muy bien los tiempos, pero yo qué sé. La entrevista, por ejemplo, que le hizo a García hace un par de años, es incómoda, es bastante incómoda. Y se supone que era ya en un clima de distensión, consigue hacerla incómoda. Es que este tipo, por su forma de hacer periodismo, puede conseguir hacer una incómoda o una entrevista, no sé qué decirte, sí. a quién puede ser la persona más buena del mundo. Pues no se me ocurre, pero... Del Bosque. García pegaba un poco eso, ¿no? A mí... A Del Bosque, no sé si picándole. A Del Bosque, sí. Creo que con García pegaba un poco eso, ¿no? Él había estado en la guerra, o sea, si eso hubiera sido un interflora, a mí sí me parecería sospechoso, ¿no? El tipo que ha estado... Claro, pero esto es tanto de vuelta, ¿eh? Tanto García como de la Morena, o sea, García sabéis que ha tenido un cáncer, ha estado bastante jodido y no quieren ya pegarse, simplemente quieren como recordar un poco con buen tono, ya no quiere ninguno entrar al trapo y de la Morena tampoco, que ya se ha retirado, ya no buscan esto. Bueno, me parece súper... Sí, perdona. No, sí. Que me parece que si lo podéis contar un poco lo que sepáis, el reencuentro que narráis en el artículo entre De la Morena y García, que es como, o sea, más cinematográfico no puede ser, o sea, parece sacado un capítulo de Los Soprano. Total. Sí Cuéntalo tú, Pietro, que te contó a ti. Sí, pues nada, llevaba como unos 20 años sin hablar. Y De la Morena se fue a unos
capital, no sé si al Ruber, a ver a un amigo que se estaba muriendo. Llegó ahí de noche, como a las 7 de la mañana. Entró a un pasillo y de pronto había un fulano durmiendo en el sofá. Y era García, que también era amigo de su amigo. Y entonces se despertó García, se quedaron los dos así diciendo, hostia. Y García se puso a contarle a la Morena que había tenido un cáncer y tal, y de la Morena nos contó que se quedó totalmente cortado. No sabía qué decir, es que imagínate la escena. O sea, 20 años después se lo encuentra ahí con el amigo muriéndose y García contándole estas cosas y tal. Entonces, a partir de ahí ya se pasa al teléfono, se vuelven a llamar porque un técnico que había currado con los dos también se había muerto y tal y no sé qué, y entonces al final pues deciden quedar a tomar un café para desengrasar, pero a condición de que quede entre ellos dos. Y de hecho quedan varias veces y no se sabe nada de esta historia hasta que hasta que se publica en la biografía esta de García, que escribió, ¿cómo se llama este tío? Que siempre se me olvida. Ferrer. Sí, Ferrer se llama. Ferrer, que está bastante bien la biografía, por cierto. Y luego ya a partir de que salga el libro, ya Evo le coge la idea y ya Evo les junta en la tele, ¿no? Que es un poco el reencuentro de cada público y tal. Pero los contactos que habían hecho ellos y las primeras veces que quedan no se entera nadie. Es una cosa que se despachan entre ellos y que lo prefieren hacer de perfil bajo, aunque al final acaban en Évole. ¿Y de qué pensáis que hablan? Si tuvierais que lucubrar, porque quedan varias veces, ¿no? Es sospechoso. O sea, de Manu Carreño. Le daban hostias a Manu Carreño los dos. Pues entonces... Puede ser, perfectamente, ¿eh? Bueno, es que tenían amigos en común que no podían quedar, o sea, cuando uno quedaba con García, hacían para que el de la Morena no se enterara, porque si de la Morena se enteraba que sus colegas quedan con García, se cabreaba y viceversa. Tío, entonces, a partir de que empiezan a quedar, reconstruyen un poco relaciones con amigos en común, pues gente que había currado con los dos y todo esto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahora están los dos, lo que dice Alfredo, de vuelta y media y de buen tono. Y han estado un poco, sobre todo García, bueno, entre no querer hacer sangre y que García tenía reticencias con la serie, pues García está un poco de perfil ahora mismo con todo este tema. Pues saldrá. O sea, que tenemos un escenario en el que los dos protas están ya pasando de todo y que han dado a tomar café, y los que estaban por debajo, tipo Azuara, siguen locos con la historia. Tío, eso pasa mucho cuando hay guerras. Al final, los jefes, y es que eso pasa en todos los curros, y os pasará a vosotros en el Confi, al final los jefes se llaman y se llevan bien, y los que se han estado comiendo la mierda no se vuelven a hablar. Y esto en el periodismo pasa mogollón, es súper habitual. Pues al final los jefes van a coincidir en un restaurante, van a coincidir en un evento, en una presentación o en una esta con el rey. Pero los que están ahí currando y se van y ponen la alcachofa y se tienen que dar de codazos en la puerta del Congreso, que seguro que todos, y lo habéis vivido vosotros, al final son los que se comen la mierda. Y esto es tremendamente injusto. Tremendamente injusto. También es que Azuara es un poco un hitman, ¿eh? O sea, Azuara es un tío que aparecía, zurraba y le decían hasta luego, Alfonso, y se piraba. O sea, entiendo que Azuara no es un caso concreto de una persona especial también. Es como Alcalá, son de su estilo y muy dados al odio africano y a guardarlo ahí años y años. Hostia, eso el hitman es muy gracioso. Voy a hacer una carrera en base a eso. Yo voy a decir que desde La Morena me parece, no sé si estáis de acuerdo conmigo, de todos estos el que mejor entrevistas hace. Sí, y sigue siendo, yo creo. Sí. Crea esos ambientes de comodidad. Bueno, pues yo soy un señor de pueblo que no sé decir Wimbledon, y digo que lo digo cada vez, pero que hace unas entrevistas cojonudas. A mí siempre me ha gustado mucho. Siempre me ha gustado como entrevista, y eso que a veces es, aparte de los patinazos, es como cursi y demás. O sea, cuando a veces intenta poner como emotivo, es verdad que a veces patina. Pero en general sí, yo creo que le sigue dando una picada diferente. No sé qué pensáis. Sí, tiene un puntito entrañable, ¿no? El puntito de Évole a lo mejor ese de crear un clima en el que te relajas. Eso, por ejemplo, le funcionó súper bien con Iniesta desde el día 1. Iniesta y La Morena son íntimos porque del minuto 1 le trató como alguien de pueblo así sencillo, y
eso le llega a mucha gente. A mí a veces me cansa, te lo digo también porque el tío... Una pregunta que le hace a todos, por ejemplo, es ¿qué has cenado? Es una cosa que me flipa. O sea, le pregunta a todo Cristo, ¿qué tal? ¿Ya has cenado? ¿Qué has cenado? Es como tronco. ¿De verdad me vas a preguntar esto a Nadal que acaba de ganar el puto Roland Garros otra vez? ¿Qué has cenado? O sea, ¿qué va a cenar? Pues pasta, lo que esta gente come siempre lo mismo. Y Sí, la creo que frase- se intenta como llevárselo a la persona, ¿no? Es como de entrevistas a un ídolo y siempre es como de a quién, de pequeño con quién soñabas, ¿no? Tal, intenta como humanizarlo por ahí y es verdad que a veces lo consigue y hay veces que no. Mira, la cosa de la Morena que siempre me ha puesto muy nervioso, que son los símiles de toros porque nunca los he entendido. Cuando decía, no, es que claro, ahí yo qué sé, Bobby Robson se ha hecho una triple Verónica de no sé qué cogido tal y es como que no sé. ¿Es bueno o malo? Una frase que dice mucho de la Morena es, por ejemplo, está con Nadal. Dice, a ti cuando naciste le dijeron a tu madre, ha tenido usted un tenista. O está con Iniesta. A ti cuando naciste le dijeron, ha tenido usted un centrocampista. Ha tenido usted un portero. Y esa la usa un mogollón. Y el buenas noches. Y expresiones. Sí. El parto aprovechado. Parto aprovechado. Que tiene 1000 expresiones que repite constantemente. Constantemente. Y esa premisa bueno, del eco al pueblo, ¿no? Es como de, este es como el hijo de la... Este es como el hijo de la Federica, o este es como el no sé qué, este es personaje. El tío Genaro, el tío no sé qué, que tiene un trastorno. No sé. Mi padre, recién jubilado, ha currado toda la vida en Brunete, en una empresa de Brunete. Y es que, claro, de la Morena en Brunete era, no sé cómo decirte, pero... Como tu padre tendrá mandanga, ¿no? De contra de la Morena, ¿no? Tío, no las puedo contar aquí, pero la empresa de mi padre es una empresa que pertenecía al Grupo 11, que sí pertenecía al Grupo 11, lo que pasa es que se ha jubilado y ellos se dedicaban a enseñar a apagar fuegos a bomberos, policías o incluso ejecutivos y tal. Entonces es una empresa que contaminaba mogollón y ya estuvo con De la Morena hasta que esa empresa le construyó una cosita en la casa de De la Morena y las dejaron de tener. Cosas así. Pero bueno, pongamos presuntamente, que me ha enseñado Iñaki que media serie. Sí, que presuntamente tú quieres un campo de tenis en tu casa. Bueno, pues venga, campo de tenis en tu casa. Presuntamente. Menos mal, Iñaki, que nos escucha poca gente, porque las cosas pasan y además, pues no sé si vosotros sabéis, pero De la Morena siempre ha influido mucho en la alcaldía de Brunete, porque él es de Brunete, sigue viviendo en Brunete, así es su pueblo, luego pues cosas así. Su mujer, creo que también, su ex mujer estuvo metida en cosas de estas también de política, bueno, pues cosas de esas. También conozco gente de Brunete y, a ver, es la atracción del pueblo. Las obras de la Morena en su casa, le dicen, mira, está acabando hacia abajo, quiere hacer un centro comercial. O sea, nadie nunca sabes qué es verdad y qué es mentira. Lo que pasa es que sí que ha salido en algún vídeo, ¿no? Que el tío tiene un sótano que tiene los trajes de torero ahí como si fueran los de Batman, ¿no? Así con un foco por arriba y tal. La cueva. Haya metido pasta. La gente que no sea de Madrid, Brunete es el otro Madrid. Es un Madrid diferente, pues es Madrid rural. El Brunete debe estar a 20 kilómetros de Móstoles, no mucho más allá. O sea, pero es otro Madrid. Es pues el Madrid de estar en la plaza del pueblo que pasa un tractor. Y es que ese Madrid, pues existe y es el Madrid de los capos. Y De la Morena era ese Brunete, o era un Brunete, como era en la radio, pues puto amo, ¿no? Y les llevó el torneo ese de los niños, que eso debe ser el mayor evento de Brunete de larguísimo del año. O sea, que el tío habrá metido pasta en el pueblo, ¿eh? Aparte de que tenga poder político y tal, el tío habrá hecho por su pueblo, digo yo. Yo tampoco estaba ahí, pero entiendo que sí. Y bueno, ya nos tenemos que ir despidiendo, tenemos para que nos vayamos, pero bueno, ahora coincide un poco con que estamos en no voy a llamar caída de la Morena, pero se va a tirar ya. Pero lleva unos años como muy, muy lejos de competir, ¿no? Como líder de audiencia, ¿no? No, iba a decir solo que en ningún momento ha mejorado en el EGM mucho a Héctor Fernández cuando se fue. O sea, es que Onda Cero le trae para, por lo menos, intentar competir y no lo mejora. No. ¿Eso pensáis que viene todo de la fuga a la COPE? O sea, que en realidad no era como tan personalista, sino que estaba muy bien rodeado y a partir de ahí decae su programa. ¿O es que sus métodos le ha pasado como García? Le ha pasado como García, que se han quedado atrasados. Yo creo que ya perdía audiencia en la SER, ¿no? Él ya estaba un poco, venía perdiendo poco a poco, pero es obvio que cuando te cambias de radio te la juegas. O sea, si te cambias de dial, hay gente que es seguidora, que quiere escuchar el hablar por hablar o el programa de los toros de la SER, que yo creo que ya no lo echan, además. No, claro. Hay gente que simplemente escucha porque estás en ese dial y ya está. Y sobre todo, hombre, ahora son digitales, pero antes cuando lo tenías marcado,
En mi casa, por ejemplo, no podías cambiar el dial tan fácilmente porque te llevas una hostia. O sea, era como, se escucha esto y ya está. Y si te gusta, pues te vas a tu habitación, te coges el Walkman y te pones otra cosa. Entonces, pero bueno, yo creo que ya estaba de bajada un poquillo de La Morena. Bajó del millón. Fue después de muchos años cuando La Morena se bajó del millón. Ahora Manu Carreño está en 700 y pico mil y Juanma Castaño 700 y pico mil en esta medida tan particular que es el EGM, que no cuenta las medidas de escuchas digitales y tal. Pero yo creo que fue su golpe, el bajar del millón de oyentes. Sí. Hombre, tened en cuenta cuánto ha tardado el partido, o sea, el partidazo se llama, el partido Sí. del programa de la noche de la COPE, en alcanzar a 10 años. a estos, o el ¿cómo se llama? El tiempo de juego, Sí. en alcanzar al carrusel. O sea, han tardado 10 años. Es 10 que años. son procesos largos esto. Procesos largos que necesitan confianza, etcétera, etcétera. De hecho, Onda Cero iba muy bien encaminada con una apuesta por una radio más joven, con Héctor y tal, y pegaron A mí me el gustaba blancazo. Héctor Fernández. A mí también, y que ha estado aquí, es un tío súper majo, pero pasar de Héctor Fernández a de La Morena, hostia, es un volantazo eso, ¿eh? También quitaron a Ares, ¿no? Que también es un tío que me gustaba mucho. Sí. Yo no sé si a Ares lo quitaron o se hubo, fue. problema, o hubo algún problema porque cuando llega de La Morena yo creo que Ares todavía estaba los fines de semana y yo creo que... Ares conviven, ¿no? Yo creo. Una temporada por lo menos. Pero yo creo que de La Morena y Ares tenían algo personal. Sí. Sí, yo le escribí para ver si querían hacer algo de reportaje y ni me respondió. O sea, y además Ares es majete, ¿eh? Ares responde y te cuenta, pero La voz del en ciclismo. este caso no le debe caer nada bien a Morena. Es que yo creo que además Ares, como se va de la SER y deja no tirado, al final si te hacen una oferta de trabajo mejor te vas, y se fue a Onda Cero, yo creo que puede venir de ahí, que a lo mejor de La Morena intentó torpedear cuando él se va a Onda Cero o algo. Yo creo que me suena que es eso, porque Ares era la voz del ciclismo en la SER, cuando el ciclismo tenía una importancia que en este país muy grande, en audiencias, que no es que la haya dejado de tener, pero un día como hoy, por ejemplo, hay una etapa del Giro de Italia que ni siquiera se puede ver nada más que en Eurosport. El ciclismo era muy Pero te la hace Ares, ¿eh? Sí, la hace Ares. Es que, joder, lo hace muy bien. Si es que, y lo hace muy bien. Cuando hacía los finales de etapa en la radio eran emocionantes. Esas etapas llanas de... Bueno, a mí yo sí seguidor de Ares, me gusta. Yo también. Vamos a terminar un poco hablando del de La Morena de hoy. El de La Morena se va porque él dice que bueno, que La Morena es un fucker que va a tener un hijo con 60 y pico años. Entonces, una cosa es así. Eso es de fucker. Otro asuntito, ¿eh? Que estás jodido. Sí. Bueno, La Morena pasa por un divorcio particular y se lía con una señora quizá con una edad más joven que él, que con tal, y va a un poquito más. Un poquito más, creo que... Un par de años más creo que tiene La Morena. Creo que la mujer de La Morena es más joven que cualquiera de nosotros cuatro, te lo diría. Más joven, pensaba que tenía 40. Es más joven que nosotros. Yo creo que tiene 36 años, ¿eh? Hostia. Muy joven. Hombre, joder, se acaban de casar, además, ¿no? Van a tener un hijo y tal, ¿no? Sí. Y él dice que deja radio para pasar tiempo con su hijo para no cometer errores del pasado. Pues bien, eso está muy bien. Puede ser. ¿Qué pensáis que puede hacer Onda Cero ahora como movimiento? Yo tengo claro cuál sería el movimiento que yo haría, que sería poner el deporte antes porque no puedes competir y ponerlo, cambiarla con la tertulia política y poner el deporte a las 10 de la noche, apostar por un perfil joven y a las 11:30 empezar tertulia política, porque a las 11:30 no puedes competir y está claro, no has podido ni con Héctor ni con De La Morena, y apostar por un perfil más joven. Si no, yo lo que haría sería pinchar la señal del chiringuito, que me sale gratis, y va a haber 300.000 que lo van a escuchar. ¿Vosotros qué haríais? A ver, de La Morena, nosotros publicamos su sueldo en exclusiva. La Morena ganaba un pastizal, una salvajada. Creo que son 4 millones de euros al año. Es una cosa casi de futbolista de primera. Entonces, liberando esos recursos, yo creo que Onda Cero puede hacer lo que quiera. Puede montar un circo, si quiere, de 3 pistas y grabarlo. O sea, tiene para fichar. Libera eso y el $500,000 al año de Javier Cárdenas también. Ojo a eso, ¿eh? No tengo ni idea. Y los 20.000 euros del resto de sus equipos. Del resto de sus equipos. Que Javier Cárdenas también termina un contrato que firmó de 5 años. Lo termina este año y bueno, supongo que... Ah, Europa FM, ¿no? Claro, que es del grupo, que es el mismo grupo. Tienes allá... Es verdad. Es que en esta casa no somos muy fans de Cárdenas. Bueno, en esta casa no, yo tampoco. No sé en qué casa serán fans de Cárdenas. Soñadores. No tengo ni idea qué haría. Yo no lo sé. ¿Qué harías tú, Prieto? Tenéis 4 millones de pavos. ¿Qué hacéis?
No, yo pinchar el chiringuito. Pincharías el chiringuito. Es que lo van a escuchar Y te 300. quedarías los 4 millones de pavos. Por tierra, mar y aire, sí. Y el dinero lo tiro por la ventana. Carlos, estoy seguro que 300.000, que es lo que hace de la Morena ahora mismo con el chiringo, los haces, pero los haces. Estoy seguro. Sí, no, yo creo que yo es que creo que van a hacer eso. Yo si tuviera que apostar. Lo que pasa es que el chiringuito nunca empieza a la misma hora, entonces a lo mejor tienes que meter primero a un periodista que te haga como una especie de boletín de buenas noches, empezábamos tal, te rellene esos 12 minutos o 11 minutos un día, 7 otros, y ya lo metes. Y te sale gratis. Es que vamos, y tienes 4 millones de pavos. A lo mejor puedes apostar. Lo que pasa es que eso es decir, oye, nosotros en deportes no competimos. Ya en deportes no competimos. Competimos con Alsina, competimos en la Brújula. No, porque tampoco harías ni transmisiones ni nada. No, sí, pero al final todo está entroncado y si ya pierdes por la noche, el fin de semana, que yo creo que lo hace Antonio Esteba ahora, ¿no? El fin de semana de Onda Cero. Yo no sé, ¿verdad? No sé. Fíjate, para lo que ha quedado Onda Cero, si es que no tenemos ni puta idea. Y a los 4 nos gusta la radio y a los 4 nos gusta el deporte. Creo que lo hace Antonio Esteba. Pero te lo digo de memoria porque a lo mejor me estoy confundiendo. Que os fichan a vosotros, que fichan a la plantilla del club. A Eso es. deportes. Estamos ahí. A lo mejor no lo hacemos tan mal, oye, quién sabe. Empezamos como ellos, hacemos guerra contra Manu Carreño. Reproducimos la guerra de los 90 y ya está. Una fatua de 40 minutos al arrancar contra Alcalá y venga a hacer la audiencia. Te veo con ganas de Alcalá, ¿eh? Igual te invitamos otro día para hacer un monográfico. Otro día con Alcalá. ¿Le visteis a Alcalá, por cierto, el otro día con la libreta de Bangal en directo? Tío, qué falta de respeto. Mira, la libreta. Es increíble. Otro que ha venido aquí un par de veces y que es un tío mega majo. Supermajo. Qué falta Supermajo. de respeto y qué desfachatez de la carpeta, le llama la carpeta, pero si sabes perfectamente quién es, le escuchas. Alcalá, vanagloriándote de que no se escucha un podcast en tu puta vida, haciendo alarde de la ignorancia. Bueno, todo eso representa todo lo malo de este señor. Es que no tiene humor, estaba incomodísimo, hizo una situación rarísima. Dices, tío, que no pasa nada, que es un chaval que escribe lo que oye, de verdad. En fin, un día si queréis le metemos y hacemos una cosa incomodísima aquí, con silencios muy largos. No creo que Silencio muy largo y luego ponemos Take That. Es lo que hace él. Nunca creo que quisiera estar con nosotros porque la base de lo que hacemos Iñaki y yo es el humor y es que él no lo entiende, no entiende los chistes, o sea, no le gusta. No. Pero luego a veces sí que deja comentarios irónicos y tal. Pero porque los hace él y toda su ironía siempre claro, es sí. el humor del abusón, de arriba abajo, nunca hace una cosa diferente. Y es un tipo que representa a una minoría, que ha salido del armario, que a todos nos consta que lo ha pasado mal en un mundo tan que huele a cerrado como el fútbol siendo homosexual. Y ahora es un abusón. Bueno, que le cayó la de Dios con lo de. Porque él presentaba el partido de las 12 y le cayó la de Dios por aquello del Barça y tal, que aparte de ser del Barça. Sí. O sea, que ha pasado por el desierto. Pero... Y la carpeta, ¿cómo llaman la carpeta a este señor que tiene nombre? Se llama Miguel. Y que lo que hace es muy sano porque pues, si lo hacéis vosotros en el grupo Risa, casi lo mismo. Bueno, nos calentamos, ¿eh? Hemos dejado al final un pozo de radio antigua, ¿eh? Con Alcalá como objetivo. Hay que hacer ese programa de Alcalá a lo radio antigua. Pues lo hacemos en plan abriendo, en plan de buenas noches, tal, estarás cenando, tal, no sé qué. Que has cenado, Álvaro, y empezamos el editorial contra... Yo he venido aquí a hablar de García y me he encontrado envuelto en un terrible abuso hacia Alcalá. Y yo lo sigo repitiendo, que me gusta y o sea, el momento Vaya kitsch encerrona. de pasar del partidazo a Take That me parece un volantazo que estas cosas me flipan. No, pues sí, joder, si nadie discute su talento, pero es lo que dice Alfredo. La falta de respeto otro día con Miguel representa mucho lo que es este señor, que está 2 años hablando de la Federación Moderna, un día le dan la Federación cosas a Onda Cero y ya empieza a hablar de que la Federación es una puta mierda y que Rubiales es un sinvergüenza. Pues radio antigua. Que es que con la Federación ha estado años haciendo la pelota a la Federación y ahora es enemigo de la Federación porque te dejan de dar las cosas a ti y se las dan a otro. Esas son las prácticas mafiosas de sus jefes, que lo hacían sus jefes. Pues, pero luego volvió, ¿no? Porque luego defendió lo del logo y tal. O sea, es como que va y viene un poco con eso, ¿no? Pues según le dan cosas o no, pues así chantajeas, los medios chantajean a... Bueno. Vamos a terminar. Terminamos aquí con esta. Porque hay que terminar en alto. Ahora molaría que entrase Pepe Domingo Castaño a hacer unas... Lo que hacía cuando estaba en el larguero Pepe Domingo, ¿te acuerdas? Que hacía una frase... La carta del final, ¿no? Eso es. Como de... Empezamos a media tarde, hablando de una guerra. Eso es. Bueno, Alfredo, Carlos, muchas gracias por Muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros.
Gracias. Bueno, Dejarme decir una cosa para terminar, que es la promo de que este domingo tengo show y hay que vender entradas. Entonces voy a dejar... Joder, claro, si es que no sé si habrá llegado la gente hasta el final del podcast, pues si ha llegado, la promo hay que hacerla al principio. Todo es de manual, lo hacen como la residencia. Actúo este domingo en la sala Golfos, como todos los domingos, entradas en Atrápalo. ¿Queréis promocionar algo, chicos? Menos mal que te han cambiado la jornada de fútbol, porque si no... Sí, tío. Han dado vida ahí, ¿eh? Estaba muerto, o sea, hubiera hecho un bolo para 6. Total. O sea, eso está... El fútbol y los espectáculos del fin de semana influyen muchísimo los horarios, pero muchísimo. Tengo que hacer una idea. Este año tuve el error porque soy gilipollas, de cerrar un bolo, un Madrid-Atleti. Había 10 personas y ahí estábamos. Y yo jodido, porque me estaba viendo. Ya. Y a esa gente da igual. Este domingo a las 9 menos cuarto, sala Golfos. Entras en Atrápalo, lo pongo en Twitter, en Telegram. Carlos, ¿quieres promocionar algo? No, solo avisar que el sábado, como le piten un penalti a favor al Atlético en el minuto 88, va a estallar la tercera guerra nuclear del Astracán. Ahí lo dejo. Ay, y nada, pues nada, chicos. Martínez, ¿quién es? Martín Munuera, no me acuerdo quién ha sido el árbitro, pero sé que. Munuera, ¿no? Creo que es un madridista. Bueno, Iñaki, ahora nos vemos, que nosotros tenemos ahora una reunión. Chicos, hasta luego, gracias. Encantado de estar con Hasta luego, vosotros. gracias. Chao. Eran muy malos, eran